A mirar Leo. Bueno, dentro de las perspectivas de esta primer semana de abril, con una luna llena para Leo, esto va a ocurrir en la casa 3. Claro, se llenan nuevas expectativas y nuevas filosofías y cambio de decisiones. Una luna llena en la casa 3 pone la mente agilidosa, pone la mente a mirar otras alternativas, pone la mente a que sea mucho más ágil, ¿no? Entonces los posibles planes que habían, tal parece que esta luna llena viene a cambiar, da como el cambio. Recuerden que la función de una luna llena en la casa para el signo, en este caso para Leo, pues viene a cambiar y hacer ver cosas que antes no se estaban observando o no se veía tan claro. Como se llena, en este caso, la luna en la casa 3, ¿se llena de quién? Se llena de los rayos solares, o sea, de tu astro, tu planeta regente. Recuerden que el planeta regente de Leo es el Sol. Entonces, si el Sol va a estar a 12 grados de Aries, pues hay una gran conexión entre el extranjero, la casa 9, entre la casa 3, los viajes, los desplazamientos, cómo me muevo, ¿ya? Saturno está marcando una línea de comienzos también en Aries, en la casa 9 para Leo, mostrándole otras rutas de vida, mostrándole otros anclajes. Entonces los desplazamientos largos y cortos, no solamente de manera física que nos podamos desplazar, sino esto también está hablando de manera psíquica, a través de la psique, de nuestra psique. ¿Cómo hago desplazamientos cortos? ¿Cómo hago algunos insight cortos, algunos cambios que requiero hacer en mi mente? Y cómo me extiendo también, ¿verdad? A nuevas cosas que la vida está ofreciendo. Creo que uno de los signos que está siendo muy tocado y va a ser muy protagónico este 2026, evidentemente, es el Leo. Ustedes saben que próximamente, y cuando digo próximamente entramos en una cuenta regresiva, falta abril, mayo y junio, 3 meses. En 3 meses, el planeta gigante del zodiaco, que es Júpiter, ingresa a Leo luego de 12 años de no hacerlo. Entonces tiene mucha lógica que esta luna llena también vaya mostrando formas de pensar distintas, maneras de ver la vida y de viajar, no solamente a nivel físico, sino también en relación de conceptos y nuevas ideas, nuevos gurús, nuevas filosofías, abrirse a nuevas cosas como diciendo, wow, había más de lo que yo conocía. Casi siempre la luna llena en la casa 3 nos ilustra un panorama diferente del querer, del gusto por pensar, de cómo nosotros filosofamos finalmente, cómo yo también voy anclando una posición frente al mundo en relación a lo que para mí es un criterio personal. Creo que este mes de abril le va a servir muchísimo a Leo, no solamente para que haga cambios de estructura o de rigidez mental y de conceptos que tenía, típico de la casa 3, porque en la casa 3 solemos fijar aquellas creencias que a veces nos limita. ¿Y a qué nos puede limitar la casa 3? Claro, nos limita la casa 9 a cosas nuevas, al extranjero, a ver más allá muchas veces de nuestras narices. Creo que es una excelente posición para esta luna llena, es un excelente puente, le llamo yo. Es un excelente puente para salir de lo conocido, típico de la casa 3 de lo aprendido, y abrirme con un sol esperanzador en Aries, ¿no? Con un Saturno que promete claramente un viaje y una estructura distinta que se debe hacer en otras doctrinas, casa 9, y un Neptuno que también dice, pues, en medio de todo esto nada está dicho. Solo se muestra la flecha, pero el camino verdadero se va a hacer al andar, al atreverse a vibrarlo, a conocerlo. Es también esto como muy el viajero, ¿no? Se me ocurre, hablando de la casa 3 que es donde leemos y donde aprendemos, ¿qué tal este libro de El Peregrino? ¿No? Este libro tan famoso que todos hemos tenido la oportunidad de leer, El Peregrino de Paulo Coelho. Pues es como interpretar Leo en este mes de abril, el peregrino, y hacer su propio peregrinar de manera mental, salir, iluminar nuevas cosas en la 3 y abrirse a cosas diferentes que la 9 le está ofreciendo. Esto está muy poético, está muy filosófico para Leo. Además, Júpiter va a ser lo suyo también, entonces está abriéndose y los planetas están como haciendo la puja, vienen los dolores, le llamo yo a esto, los dolores de parto, para recibir al grande Júpiter en Leo en 3 meses. El universo es sabio, el universo nos va preparando tanto para aspectos saturninos como para aspectos jupiterinos. El universo sabe en qué momento nos va mandando las contracciones acerca de algo que ya está cerrándose
y al mismo tiempo el universo nos va mostrando cuáles son las nuevas puertas que se abren. Pues de eso se trata esta luna llena en Libra para Leo en este mes de abril. Creo que es un momento de mucha reflexión y de mucha reconciliación también con nuevas cosas de la vida. Me gusta, me gusta esto. ¿Hay leos por allí? De pronto en el público hay leones, ascendentes, soles, lunas, que de pronto puedan estar ya percibiendo algo de esto. Claro, la casa 3 y la casa 9 comentan mucho de eso. La casa 3 y la casa 9 nos están hablando siempre del esquema de pensamientos, de qué tan importante es para mí un X pensamiento o etcétera. Bueno, dicen por acá, Tania dice que es Sol en Leo. Regina dice presente, la próxima semana viajo al extranjero. Mira que es sincrónico, ¿ah? Hablando de lo que pasa con la luna y ella tiene su viaje, tiene su desplazamiento. Sin ascendente, pero no lo he visto aún. Muy bien. Buen día, Sol, Luna, Leo. Gracias. Un saludo para Anaí, que también está por acá. Rocío, mira, está por aquí Rocío. Dulce, Amar también, qué bello. En YouTube, estoy a punto de parir. Mira, dice Sandra. Sandra está a punto de parir en YouTube. Libra, ascendente Libra, ya vamos para Libra. Un abrazo también a los que están acá en TikTok. Son muchos mensajes. Gracias por sus mensajitos, por sus guiños y demás. Quisiera leerlos a todos, pero nos quedaríamos aquí una eternidad. Gracias, gracias, gracias por sus mensajes también tan bonitos, por todos los mensajes. Realmente pues de eso se tratan las redes sociales, ¿no? Y también debemos ser conscientes que cuando nosotros salimos al aire, salimos en vivo, pues obviamente que hay gente que le va a gustar y hay personas que no les va a gustar y van a dejar sus comentarios y está bien, todo tipo de comentario está bien. Vamos para Virgo.